Bueno, vamos a reflexionar hoy en la palabra de Dios, en el libro de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Yo pues, prisionero en el Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu o por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos, en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de un hombre maduro, ¿no? Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Oremos. Señor, bendice tu palabra en esta mañana, en esta tarde, y permite que podamos al reflexionar en ella entender cuán bueno has sido tú al unirnos y cómo esa expresión de unidad la podemos ver hasta el día de hoy, Señor, porque tú no cambias. Permítenos hoy entenderlo y permítenos también gozarnos en esa expresión, de manera que como un cuerpo podamos funcionar, de manera que todos podamos seguir creciendo en amor, edificándonos mutuamente hasta que tú regreses. Señor, gracias por tu espíritu y tu palabra en esta mañana, en esta tarde, y rogamos para que nos bendigas hoy y permitas que podamos deleitarnos delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos conmemorando los 508 años de la Reforma Protestante. Estamos celebrando que una vez, por allá en el pasado, hace 508 años, un monje agustino pegó o clavó 95 tesis en las puertas de un lugar donde todo el mundo podía ver, y esto causó pues una gran revolución dentro de la iglesia romana, que era la iglesia de ese entonces en la Edad Media. Luego de ese evento particular,
nosotros lo celebramos porque entendemos que fue parte de las grandes obras de Dios en la historia. Pero muchos se asombran de por qué nosotros celebramos un cisma. Si Jesús oró para que sean uno, como leyó el hermano Ángelo ahora, para que el mundo crea. ¿Por qué celebramos un cisma? ¿Por qué celebramos una división? Si lo que pasó en la Reforma fue la división de la iglesia. De hecho, estaba hojeando el libro de Brad Gregory. Este hombre dice que a la búsqueda de fidelidad de los reformadores se abrió la puerta a la fragmentación en la iglesia, pero además se le abrió la puerta al individualismo y en última instancia a la secularización. Él entonces culpa a la Reforma protestante de ver todo lo que vemos hoy. Individuos, pequeños papas en cada iglesia, cada uno buscando a Dios a su manera, desligados de la iglesia universal, de la iglesia madre Roma, y por supuesto esto abrió la puerta a la secularización de la cultura moderna. Esa crítica de este hombre, Brad Gregory, viene acompañada de la caricatura, además de que, dice Lutero, fue en el pasado un monje depravado que quería casarse y abandonar sus votos. Y por esa razón entonces se retiró de la iglesia para vivir una vida sin reglas. Y es así como caricaturizan a Martín Lutero. La pregunta que debemos hacernos esta tarde es más histórica. ¿Realmente celebramos una división o celebramos las obras de Dios en la historia? Porque somos herederos de Lutero, somos una iglesia protestante y con mucho honor lo podemos decir. Y esta tarde espero que usted también lo pueda decir con orgullo, no en nosotros, sino en el Señor que nos ha preservado hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿fue la Reforma realmente una división? ¿Fue una ruptura o realmente fue la forma en que Dios sanó la iglesia? La purgó, la depuró, porque seguimos siendo la iglesia universal. Lo que Dios hizo fue depurarnos y extirpar lo que no servía, sacar lo que no servía de su iglesia, y es ese tinte romano. Nosotros confesamos el credo de los apóstoles, creemos en la Santa Iglesia Católica, por supuesto, pero luego Roma más adelante dijo en la Santa Iglesia Romana. Y en esto sí no creemos. La iglesia es una iglesia universal, ya no está centralizada ni en Jerusalén, ni en Roma, ni en Bizancio, bueno. Creemos que Cristo vino a fundar una iglesia y esa iglesia es universal. Y que la unidad de esa iglesia no está en un gobierno centralizado, en el gobierno centralizado de un hombre, sino en el gobierno centralizado de una cabeza que es Cristo el Señor. Y que todo aquel que esté unido a esa cabeza pues hace parte de esa iglesia. La Reforma no fue el inicio de un caos, fue la purga del Señor, sacando lo que no es, la escoria de la iglesia, aquellas cosas que la iglesia había abrazado como verdaderas, pero eran falsas. Dios las quitó de la iglesia, podó la iglesia. Y por eso, gracias al Señor, hoy podemos celebrar sus grandes obras en nuestro tiempo. Gracias a Él, gracias a su victoria en el pasado, hoy podemos seguirle adorando con los padres de la iglesia y con los que siempre han invocado el nombre del Señor en todo lugar de la tierra. Así que la Reforma Protestante fue el momento en el que Dios volvió a reformar la iglesia. La palabra reforma no es como querer reformar algo, es decir, como querer darle forma a algo diferente al diseño original, sino más bien es volver al diseño original, a la forma original. De eso se trata la Reforma Protestante, es regresar a la iglesia como Dios la concibió, como Cristo la fundó.
De hecho, Martín Lutero nunca pretendió fundar una nueva iglesia. Los que hacen la caricatura de este hombre como monje depravado, que quería abandonar sus votos, realmente no han leído sus propios escritos. Este hombre realmente estaba aterrado con su vida de impiedad. Se sentía tan aterrado en su corazón que se confesaba no sé cuántas veces al día, hasta que ya cansado, el sacerdote que estaba dentro de la iglesia allí todos los días recibiendo sus confesiones y confesiones, porque era muy celoso supervisando su propio corazón, y él sabía que la confesión lo hacía limpio. Entonces, como todo el día salía del confesionario y otra vez pensaba mal, regresaba de nuevo, y él dijo: ay, ya no más, Lutero, tú necesitas más bien dedicarte a otra cosa, vaya y enseñe la Biblia. Y lo mandó a enseñar la Biblia, y fue el mejor favor que le hicieron. Fue leyendo la Biblia, y en medio de sus lecturas y en medio de la enseñanza de la Biblia, que Lutero se dio cuenta de algo. Fue en el púlpito y además en el confesionario donde Lutero vio cómo el pueblo, al igual que él, también estaba cargado de culpa. De hecho, buscaba alivio, no solamente en el confesionario. Cuando él fue a Roma y vio en la Basílica de San Pedro a este señor Tetzel diciendo: suene la moneda y liberen un alma del purgatorio, Lutero quedó asombrado de cómo las monedas podían comprar la salvación, cuando él ya había estudiado la Escritura y había leído en Romanos 1:17: el justo por la fe vivirá. Dios solamente nos puede hacer justos no comprando la justicia a través de indulgencias, sino ¿cómo? Por la fe en Jesucristo, sola. Es la justicia de Cristo lo que es acreditado a nuestra cuenta, y es de esta manera que podemos llegar a ser justos para presentarnos delante de Dios. De manera que la protesta de Lutero no brotó de su orgullo ni de su impiedad, sino de su celo por la santidad. Era un hombre que en la medida en que conocía a Dios, conocía más que servimos a un Dios santo, y ese Dios santo también es un Dios justo. Y si Dios es justo, Él tiene que condenar al pecador, y Él era un pecador. Pero Él halló descanso cuando entendió el Evangelio de Jesucristo. El justo por la fe vivirá. No estamos delante de Dios vivo, sino a causa de nuestra confianza en la justicia perfecta de otro, no nuestra, en la justicia de Cristo. La protesta de Lutero entonces no fue motivada por su orgullo, sino motivada por su corazón pastoral. Ahora llegó de Roma preocupado por las almas que estaban cautivas a un sistema impío donde se le compraba, donde uno podía comprar. ¿Y qué pasa con la gente pobre? Que habían muchas personas pobres en ese tiempo. ¿No podían entonces comprar indulgencias? ¿Qué pasaba entonces con las personas que no podían hacer esto? Este hombre entonces, con amor pastoral, fue llamado a la dieta del Worm después de pegar las tesis de la Reforma que tienen que ver con las indulgencias. Él dijo que la conciencia de él estaba atada a la palabra de Dios. Pero sus palabras no fueron las palabras de un rebelde, fueron las palabras de un pastor preocupado por el rebaño de Cristo. Lo que él estaba diciendo fue esto: volvamos a predicar lo que la Escritura predica por el bien de los pecadores. Dios solo salva a través de la predicación de la palabra. Volvamos a la Biblia. Y si ustedes por la Biblia no me convencen de que estoy equivocado, entonces que Dios me ayude. ¿Qué nos queda si nos apartamos de la única que nos puede librar y salvar? Y fue allí donde lo expulsaron de Roma y lo sentenciaron a muerte. Y tuvo que huir, un rey lo esconde, y allí siguió la historia de la Reforma protestante. ¿Cuál era la preocupación de Lutero? La salud de las almas angustiadas, de los pecadores angustiados. ¿Cómo encontrar paz siendo pecadores? ¿Cómo encontrar paz
sabiendo que Dios es justo y juez justo. Lutero conoció el Evangelio y esto le motivó a predicar la Escritura y a traducir la Escritura para ponerla en las manos de la gente, para que leyera el Evangelio y pudiera saber cómo Dios salva pecadores por la locura de la predicación. Él más tarde pudo decir que mientras él tomaba cerveza con sus amigos, Dios estaba haciendo su obra en Europa. ¿Cómo lo hacía Dios? ¿Cómo transformaba corazones? Por la locura de la predicación, por la palabra del Señor. Y hasta el día de hoy, la iglesia ha sido preservada por la palabra. La preocupación de Lutero fue por la unidad de la iglesia, por la conciencia de las personas. Y Pablo, el apóstol, tenía la misma preocupación cuando escribió el libro de los Efesios. Lo que acabamos de leer, hermanos, es la misma preocupación pastoral de Lutero, solo que inspirada por Dios. Es la preocupación inspirada por el Espíritu de Dios. Pablo está preocupado por esta iglesia y nos invita a entender qué es lo que significa ser uno en Cristo. El clamor de Pablo a la iglesia de Éfeso fue el mismo de Lutero. Una iglesia que estaba a punto de dividirse a causa de falsas doctrinas. El apóstol dice entonces en qué consiste la verdadera unidad por la que Cristo oró. ¿Cómo es que podemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? ¿Lo leyeron? Guarden la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Era su preocupación. ¿Cómo es que podemos seguir siendo uno sin división? Nunca a expensas de la verdad. Lo que une a la iglesia siempre ha sido la palabra de Dios, el Espíritu que obra por la palabra. Y específicamente ese vínculo que nos une es la paz que Dios logró en Jesucristo, no es la paz que logramos nosotros. No es la paz que logramos mediante nuestras buenas acciones, mediante nuestras buenas obras o ritos religiosos. Es la paz que se logró en la cruz del Calvario cuando la justicia y la verdad se besaron. Fue en esa cruz donde fuimos unidos en un vínculo indisoluble de amor, porque la paz la logró Dios. Es un vínculo logrado por Dios. Así que el apóstol Pablo ha escrito a esta iglesia muy diversa, con muchas doctrinas, además falsas doctrinas, y su ruego es no por la unidad superficial, sino por la unidad en la verdad. Y aquí hay una implicación vital. La unidad que el Espíritu produce no es sentimentalismo, no es la nostalgia de regresar a una institución que podemos abrazar como nuestra, no. Es la unidad en la verdad de la palabra. Es la unidad en Cristo. Por tanto, guardar la unidad del Espíritu exige guardar la verdad que nos fue dada por Cristo nuestro Señor. Así que esta tarde vamos a ver cómo Pablo nos llama a preservar esa unidad. Noten que el texto dice que preservemos la unidad. La preservación de la unidad implica que nosotros no la podemos procurar. Pablo no dice que nosotros tenemos que unirnos, únanse, o sea, sean uno. No, porque primero esa fue la oración de Jesús y el Padre siempre escucha las oraciones de Jesús y las cumple. Y las cumplió. Cuando fue a la cruz, Jesucristo logró la unidad. Y ahora el Hijo está clamando para que esa unidad no se pierda, porque Él fue el que la logró en la cruz. Él hizo la paz entre Dios y nosotros e hizo la paz entre nosotros, de manera que podamos acercarnos y ser una familia, podamos llamarnos hermanos. Esa unidad, según Efesios 1, 2 y 3, la procuró Dios. Fue Dios, según Efesios 1, quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Fue Él que nos escogió en amor en Cristo y nos justificó en su sangre y nos apartó y nos selló con su Espíritu y nos hizo suyos como una iglesia.
Él fue el que quitó la barrera de separación que había entre judíos y gentiles. Y en Cristo nos hizo una sola iglesia. Capítulo 2 de Efesios. Cuando nosotros estábamos muertos, Él nos unió al Israel de Dios, que es Cristo Jesús, el verdadero Israel. Y de los dos pueblos, Israel y los gentiles, hizo uno solo, quitando todo el muro de separación, de esas tradiciones judías que nos separaban y nos dividían. Ahora no tenemos necesidad de guardar las leyes judías. Ahora todos los hombres que confían en Cristo son uno en Cristo. No tenemos que hacernos judíos o romanos para ser la iglesia del Señor. ¿Comprenden? Cristo no vino a inaugurar la iglesia de Jerusalén o la iglesia de Roma. Él vino a fundar una iglesia universal, una iglesia cuya única cabeza es Jesucristo el Señor. Y Pablo dice entonces, ya que Cristo logró esa unidad, ya que de la cabeza del cuerpo, ya que ahora somos uno en Cristo, mantengan esa unidad. Uno no puede mantener lo que no tiene. Uno no puede cuidar lo que no tiene. Hermanos, la unidad es un regalo de Cristo para la iglesia. ¿Y cómo la mantenemos? En la verdad. ¿Qué es lo que nos mantiene juntos, unidos? La verdad. En la medida en que la verdad de Dios es proclamada, anunciada, enseñada, la verdad está siendo procurada. En la medida en que nos apartamos de la palabra para comenzar a seguir tradiciones humanas, pensamientos de hombres, cosas que se le ocurren a las personas, entonces en esa medida estamos no procurando la unidad, sino estamos dando frutos de que realmente no hay unidad con Cristo. Porque el que menosprecia a los apóstoles, dice Jesús, a mí me menosprecia. Tú menosprecias la palabra y estás menospreciando a Cristo. Estás dando por sentado que no eres de Él. Y para el tiempo de Pablo habían muchas personas así. Los que insistían en mutilar el cuerpo, en que había que circuncidarse para poder agradar a Dios. Esas personas estaban queriendo mutilar el cuerpo. Y Pablo dice, son perros, guardaos de los perros, es decir, gentiles. No son parte del pueblo de Dios, aunque digan que son judíos. Somos judíos, somos parte de la tradición de la iglesia, la antigua tradición de Abraham, hijos de Abraham. Pablo dice, guardaos de los perros, de los falsos obreros que mutilan su cuerpo, que laceran su cuerpo, prohíben casarse, hacen cosas como estas, ascetas, buscando una mejor espiritualidad a través del ascetismo. Pablo dice, guárdense de estas personas. No son del cuerpo de Cristo. Porque si lo fueran, no estarían predicando estas cosas. No estarían alentando a los hombres a poner su confianza en la carne. Porque si lo hacen, si se desligan de Cristo, entonces no son de nosotros. Son perros, gentiles, personas a las que hay que predicar el evangelio. No hay que escucharles. No hay que darles tarima, no hay que prestarles oído, porque muchos apostatarán escuchando a estas doctrinas de demonios. ¿Comprenden? Todo. Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién les fascinó a ustedes? Porque estaban fascinados con la doctrina de los fariseos. Hay que circuncidarse, guardar las fiestas del Señor, pero mire que es bíblico, y sacaban doctrinas de la Biblia queriendo volver a las sombras cuando ya tenemos la sustancia. Es decir, colocan a competir la Biblia, el Antiguo con el Nuevo Testamento, lo ponen a competir como si la Biblia no fuera orgánica, como si no creciera, como si no tuviera un desarrollo doctrinal, como si no hubiera florecido todo en Jesucristo. Claro que hay que circuncidarse, está en la Biblia, pero no ahora. Además, nunca fue la circuncisión para salvación,
Porque ya además los fariseos también apostataron, ¿no? Eran apóstatas en ese tiempo. De manera, hermanos, que Pablo dice, ¿quién los fascinó para desligarse de Cristo? Le dice a los Gálatas, tan pronto, parece que esta iglesia era como nueva, y muy pronto se estaban fascinando por estas tradiciones judías, que se preciaban de ser antiguas, patrísticas. El padre Abraham, somos hijos de Abraham. Mira nuestra barba, mira nuestras filactelias, mira nuestros vestidos, tienes que respetar, porque la salvación viene de los judíos. Pablo dice, perros, falsos obreros, mutiladores del cuerpo. Y es lo mismo que Pablo está anunciando aquí. 3 capítulos hablándonos de la suficiencia de Cristo. Él procuró la unidad, Él nos redimió, Él nos salvó, ya nos hizo uno en Él. No tienes que andar buscando, inventando una unidad aparte de Cristo y su palabra. Él ya dio apóstoles y profetas. En los primeros 3 capítulos, en el capítulo 3, Pablo dice que Él dio apóstoles y profetas y son el fundamento de la iglesia que Él edifica. No necesitamos otro fundamento más. Apóstoles y profetas. Ahí hay 12 y Pablo. No necesitamos más. Pablo, de hecho, él mismo dice literalmente, yo soy el último de los profetas. Ya no hay más. Fui el último. A mí Cristo me llamó como un abortivo. Pero hay quienes dicen ser apóstoles hoy, cuando nunca lo son. Dios nunca los llamó. Dios nunca coloca 2 fundamentos. Él pone uno. Y el fundamento sobre el cual edificamos la iglesia es el fundamento de los apóstoles. Y eso es lo que mantiene la unidad del cuerpo. Su doctrina, que habla acerca de lo precioso y hermoso que es Jesucristo, para que pongamos solamente en Él nuestra confianza. Es lo que nos hace creyentes, cristianos, y nos hace uno. Y es la unidad que debemos preservar. Entonces, Pablo tiene para esta iglesia que estaba atacada por muchas doctrinas. Quiere que la iglesia entienda que perseveren en esa unidad que Cristo ya ganó. Y además, Él está preso. Y noten las palabras que Él usa, yo pues preso en el Señor. Él está preso por causa de este mensaje, hermanos. Yo preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos llamó a una vocación. Y Pablo desde la celda está diciendo, les ruego, hermanos, no permitan que nadie les quite lo que ya tienen en Cristo. Pablo se está describiendo aquí como alguien que está en cadenas a causa de la predicación del Evangelio. Noten que él no dice aquí que es un preso de Roma. Y está preso en Roma. Él está preso en el Señor. Pablo no está viendo las cadenas que tiene puestas ni las barreras que tiene puestas. Él está viendo que circunstancialmente su vida está en las manos del Señor que lo rescató. Y donde el Señor lo ponga, allí es donde él debe estar. Si es en la cárcel, amén. Él es un preso en Cristo, no es un preso de Roma. Nadie puede apresar a aquel que ha sido liberado en Cristo. Y esto es muy importante porque cuando la reforma se dio, unos años después se formó ese concilio de Nicea, concilio de Trento, que anatemizó a los cristianos y dijo, maldito el que abraza esa doctrina de que solo Cristo, solo gracia, solo fe. Ustedes son malditos. Hermanos, no les importe lo que otros puedan decir. Si somos parias, somos los parias de Cristo. No nos debemos amedrantar por las maldiciones del G12 o de la iglesia de Roma, porque también de la secta del G12 también salen malditas las personas. Uno no tiene que amedrantarse por eso. Cuando somos libres en Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pablo no está amedrantado por Roma. Para él no es vergonzoso estar preso por causa del Evangelio, ni que le llamen maldito por causa del Evangelio. Para él es un honor servir a Cristo, su Señor, por amor del cual él lo dejó todo y lo consideró por basura con tal de ganar a Cristo.
en su vida. La prisión de Pablo era una evidencia de su fidelidad, no de su fracaso. Así que, hermanos, gracias a Dios, lo que Roma llamó vergüenza, Pablo lo llama vocación. La palabra ruego aquí es algo maravilloso porque expresa esta cercanía pastoral. Pablo no está imponiendo, él está persuadiendo como un hombre, ordenando, no como un general, sino persuadiendo. Le ruego, hermanos, con lágrimas en sus ojos, preserven la unidad. La unidad del cuerpo de Cristo no es algo secundario, Él la ganó. Debemos preservarla, hay que mantenernos unidos a Cristo. Es una cuestión de vida o muerte. Si tú no estás preservando la unidad, no eres uno con Cristo, estás muerto. Aquí entonces Pablo en el Efesios 4 marca esta transición entre la gracia que recibimos de Cristo, la unidad que recibimos de Cristo y las implicaciones de esto en nuestras vidas. En el capítulo 4 comienza con las implicaciones y la primera implicación es preserven la unidad. Debemos andar en unidad como es digno del evangelio que nos redimió. Así que la vida cristiana no se trata de alcanzar un ideal moralista. ¿Ven esto? Pablo dice, a la luz de lo que Cristo ya ha logrado por nosotros, ahora vivan de acuerdo a esa nueva identidad que ustedes ya tienen. Nosotros no conseguimos santidad, nosotros no conseguimos unidad, nosotros no conseguimos derrotar a Satanás. Todo esto ya lo logró Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Vivir a la altura de lo que ya somos. Es decir, poner a Satanás en su lugar, en la guerra espiritual, no seguirlo en sus maquinaciones, poner al mundo en su lugar y vivir como lo que somos, santos, y preservar la unidad que ya se nos dio por gracia. Lo que Pablo llama a vivir es las implicaciones del evangelio. Vivir a la altura de lo que ya somos en Cristo. Como diría Lutero, la fe sola justifica, pero la fe verdadera nunca viene sola. Siempre produce un andar digno. Las personas que han sido redimidas por gracia, por esa misma gracia van a caminar dignamente porque aman al Padre que les ha redimido. Entienden que Cristo es su hermano, a quien es digno de nuestra obediencia y de nuestra adoración y gozo. De manera que el andar digno se manifiesta aquí o produce algunos frutos importantes que no son naturales. ¿Cómo Pablo piensa que nosotros debemos andar en unidad? ¿Cómo se nota esto? Y aquí hay varias cosas que Pablo nos dice. ¿Cómo podemos perseverar en la unidad? ¿Cómo se manifiesta la unidad? Noten allí en primer lugar con humildad, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor. ¿Cómo es que mantenemos lo que Cristo ya ganó? Hermanos, mantenemos lo que Cristo ya logró viviendo como lo que somos, gente humilde. Eso es lo que tú eres. Más humillado podrías estar tú cuando recibes a Cristo en tu vida. ¿Qué estás reconociendo cuando recibes a Cristo en tu vida? Que eres un miserable, eres un depravado, necesitado de gracia, que eres alguien que necesita vida porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Eres alguien perdido que necesitaba un Salvador. ¿Alguien puede estar más humillado que eso? Y si el Evangelio comienza con esta humillación y este reconocimiento de que nada somos sin Cristo, ¿qué te puede humillar a ti? Pablo dice, permanece en el polvo, hermano. ¿Quieres preservar la humildad? No te levantes del polvo. Si Cristo te puso en el polvo para redimirte, quédate en el polvo. Sé humilde. En la cultura romana y en la nuestra, la humildad no era algo digno de vivir, ¿no? Eran personas de baja condición, despreciadas. La humildad realmente no era una virtud. Y el orgullo era la virtud, no la humildad. Pero ¿de quién aprendimos la humildad?
Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y se hizo hombre y tomó forma de siervo haciéndose hombre. Y se humilló hasta la cruz. No le bastó simplemente con hacerse como uno de nosotros, sino que se humilló al punto de sufrir la peor de las vergüenzas en la cruz del Calvario. Y Pablo le dice a los filipenses: imiten a Cristo de esa forma. Sean humildes. Cristo se humilló a sí mismo, Filipenses 2:8. Hermano, la unidad comienza donde el orgullo muere. En la iglesia no hay gente protagonista. No necesitamos papas en la iglesia a quien tengamos que besarle la mano o el anillo. Necesitamos personas dignas de imitar, gente humilde como Pablo, que le predicó a la iglesia no para que le besaran su anillo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y qué tenemos que imitar de Pablo? Él comenzó su vida cristiana diciendo: yo soy el último de los apóstoles. Luego, yo soy el último de los cristianos, el más miserable de los creyentes. Y luego, yo soy el peor de todos los pecadores, hermanos. O sea, yo no soy digno. Si estoy aquí es por gracia. ¿No es esto humildad? Pablo nunca se levantó del polvo, antes se humilló más. La escalera de la gracia va hacia abajo, nunca hacia arriba. Nunca un hombre se levanta sobre los demás, siempre se humilla para servir a los demás. Pablo está dispuesto a morir por otros, no a reinar para otros. Fue lo que Jesús dijo de Juan el Bautista. Los de renombre están bien vestiditos, ¿no?, en sus palacios, en sus catedrales. Pero aquel que quiere servir a Cristo, ahí lo ves, en la humildad. Mansedumbre. La mansedumbre es poder bajo control, no es debilidad. ¿Has visto un caballo cuando toman toda la fuerza del caballo y lo ponen a correr carreras? Es decir, ese caballo lo amansan, no le quitan la fuerza como al toro en la plaza de toros, que le van quitando la sangre hasta que ya lo pueden torear y matar. No, los bríos del caballo son necesarios para llevar al competidor hasta la meta. De manera que al caballo no se le quita nunca los bríos ni la energía, más bien la encausan. Y esto es lo que dice aquí la mansedumbre, es no debilidad, sino usar todo lo que Dios te ha dado para la gloria de Dios, para la meta. El mejor hombre que fue manso sobre la tierra es Jesucristo. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La persona mansa nunca exige, sirve. No reacciona por la carne, está siempre guiado por el Espíritu, está bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Usa todo su fuero interno, no para insultar, vociferar, ofender, arrastrar, pisotear, sino para servir, amar hasta el colmo de la paciencia, aún a sus propios enemigos. Usa toda su energía para amar con mucha pasión aún a sus enemigos. Esto es la mansedumbre. Esas son las personas que pueden preservar la unidad. ¿Qué tal una iglesia que viva así? No están compitiendo quién va a ser el mayor, sino, todos quieren lavar el baño, todos quieren servir a las mesas, todos quieren ministrar a sus hermanos. Imagínate una iglesia donde todos estén compitiendo por servir. ¿No es extraordinario? Paciencia. Paciencia significa largo aliento. Decir no a alguien rápido para explotar. Ese es el carácter de Dios. Lento para la ira, grande en misericordia. Salmo 103:8. La madurez de la iglesia, una iglesia que mantiene unida, se mide por cuánto puede soportar en amor sin perder la verdad. No perdemos la verdad, pero soportamos en amor las flaquezas de nuestros hermanos, los insultos, el pecado de nuestros hermanos, con tal de mantener la verdad en amor. Si me ofenden, largo aliento. Hay que permanecer. Las amistades de largo aliento son las que valen la pena, las que se cultivan con el tiempo. Cuando aprendemos a perdonar al que nos ofende,
Cuando nos humillamos, aprendemos a servirnos a pesar de nuestras debilidades. Son los matrimonios que valen la pena. Son las amistades que valen la pena. Cuando a pesar de nuestros fracasos y nuestro pecado, nos mantenemos fieles al pacto de Dios. Esto es paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Es decir, sostener el peso del otro, perdón. Es una imagen muy tierna y pastoral. Las ovejas tropiezan, pero el amor las mantiene unidas. Es llevar ovejitas muchas veces en el hombro. La unidad se mantiene no evitando conflictos, sino soportando la debilidad de otros. Implica que muchas veces van a pecar contra ti, las ovejitas se van a caer y te van a lastimar a ti. Y tú tienes el deber de llevarlas en tus hombros a los pies de Cristo y llevar esa afrenta sobre ti y perdonar y amar y estar dispuesto a perdonar. Esto es soportar, llevar las cargas de los demás, orar con ellos, vivir para glorificar a Dios en medio de una iglesia pecaminosa como la nuestra. Esta es la vida real, hermanos. En el cielo no vamos a tener que soportarnos o tener paciencia. Ya no. ¿Paciencia con quién? Si ya todos somos santos, ¿verdad? Pero aquí lo necesitamos. Este es el valle de sombra de muerte, este es el desierto. Y mientras permanezcamos en esta carne, usted es insoportable. Y todos los que están a su lado son insoportables. Pero Dios nos llama a soportarnos en amor. ¿Comprenden eso? Esfuércense por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto implica una diligencia activa, es decir, pongan todo su empeño, luchen por mantener la unidad, la que ya Cristo les dio. La iglesia tiene que trabajar con estas cualidades, con este carácter para mantener la unidad, con estos frutos del Espíritu Santo, que no son naturales al hombre. Y el vínculo de la paz, como les dije, es esa paz que Cristo logró en la cruz, es la base de nuestras relaciones. Logró esa paz con Dios, y esa paz con Dios es la que nos permite mantener la paz entre nosotros. Es el vínculo de la paz lo que mantiene unido el cuerpo de Cristo. El Espíritu es el que ha tomado la paz que Cristo logró en la cruz y la derramó en nuestros corazones, para que ahora podamos llamar a Dios nuestro Padre, Abba, Padre. ¿Y qué implica que Dios es nuestro Padre? Que todos sus hijos son nuestros ¿qué? Hermanos y hermanas. Y eso no tiene nada que ver con una denominación particular. Entendemos que por algunas cosas, por algunos matices de la Escritura, a veces nos cuesta trabajar juntos en la iglesia como creyentes. Y a veces armamos bandos, ¿no? Yo soy de Pablo, pues pasó en Corintios, ahora sigue pasando, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy no sé qué. Pero el punto es que tenemos más cosas en común de las que nos separan. Hermanos, lo que nos une es la verdad del Evangelio. Cuando voy a otros lugares y me encuentro con hermanos bautistas, tenemos tanto en común que nos podemos abrazar. De hecho, hay bautistas que ni me conocen y comenzamos a hablar del Señor y del Evangelio y nos gozamos y de repente parece como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Somos un pueblo, una iglesia en el Señor. Así que la unidad sin estas características es imposible. Tenemos que abrir nuestra casa al forastero, a nuestros hermanos en la fe cuando vienen a visitarnos. Tenemos que ser hospedadores con nuestros hermanos. Hermanos, esto es ser reformado, entender que somos una familia y que tenemos un Padre. Así que la reforma comenzó, ¿cómo? Cuando un hombre se humilló bajo la palabra. Toda renovación espiritual, ¿cuándo comienza?
cuando no queremos defender nuestro prestigio, nuestra vida, sino que la única intención nuestra es exaltar a Cristo que nos redimió. Y esta era la actitud de Lutero. Y por eso comenzó la Reforma Protestante. Y fue así como comenzó también nuestra vida, con la humillación de uno. Y si Él se humilló por nosotros, ¿cómo no nos humillaremos para buscar la gloria de Él? Y esto es lo que nos hace reformados. El Espíritu pues produce esta unidad doctrinal, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Requiere trabajo, sí, perdón, diálogo, sometimiento mutuo, pero todo bajo la palabra de Dios. Ahora miren el carácter del llamado a la unidad. Entonces primero está el llamado a la unidad. Ahora miren el carácter del llamamiento a la unidad. El llamamiento a la unidad tiene un fundamento y ese fundamento es la unidad de Dios, de Jehová, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Así también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, es decir, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Noten algo, hermanos. La unidad no se produce por afinidad, por simpatía, por acuerdos humanos, sino porque Dios es uno. Ese es el fundamento de la unidad, Dios mismo. Él nos unió a Él en un vínculo de amor. Y si somos uno con Dios, debemos ser unos los unos con los otros. El vínculo de la unidad está en Dios mismo. Dios es uno. Esos versículos que les acabo de leer fueron en el tiempo del apóstol Pablo un himno. Esto, de hecho, Pablo tomó muchos himnos que la nueva iglesia cantaba en sus servicios de adoración y cuando los escribió en la palabra se convirtieron en palabra inspirada. Pero eran himnos. De manera que esto realmente es un detallito allí chévere para que usted lo retenga. Porque algunos dicen, hay que cantar solo salmos. Bueno, Pablo tomó un himno de la iglesia y lo anotó acá. ¿Ok? De manera que en la Biblia también tenemos que la iglesia, en respuesta a lo que Cristo hizo, cantaba. Y esa es una de las canciones de la iglesia en el primer tiempo. Y Pablo escribe ese himno para mostrarnos el fundamento de la unidad que tenemos en Cristo. Toda comunión cristiana fluye de esta comunión del Dios Trino. Un cuerpo, es decir, un espíritu, noten, una esperanza. El Espíritu Santo es el que crea la unidad y esa unidad nos es dada porque el Espíritu de Dios es el sello de nuestra filiación divina. Él dice, nos fue dado como las arras de nuestra herencia. Es por Él que podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Toda comunión cristiana fluye de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Él es la garantía de nuestra familiaridad con Dios, de nuestra herencia eterna. Así que el Espíritu es el que forma el cuerpo de Cristo. Él toma todo lo que es de Cristo y nos lo da. Él es el que nos hace uno en Cristo. Así que el Espíritu de Dios es el creador de esa esperanza eterna, de que un día estaremos con Dios en gloria como la familia de Dios, como el cuerpo que somos. Por eso dice un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Todo gira alrededor ¿de qué? Del Espíritu. Es el Espíritu el que nos ha hecho un cuerpo y es el Espíritu el que nos ha dado esperanza. Luego, un Señor, una fe, un bautismo. El bautismo es la señal de entrada al pacto. Es cuando nosotros aceptamos las implicaciones pactuales para nosotros y para nuestros hijos y recibimos el sello de nuestra comunión con Cristo y decimos, Señor, nuestras vidas y la vida de nuestros hijos te pertenecen. De manera que el Señor es el que nos dio la fe que creemos y el bautismo que practicamos. Un Señor, una fe y un bautismo. El Hijo es el que gobierna el cuerpo, el que nos selló con su bautismo, es su bautismo.
Y luego tenemos el Dios y Padre de todos. Es el que sostiene al cuerpo. Él es sobre todos. Y este es el fundamento de nuestra unidad. Entonces, hermanos, lo que Pablo dice aquí es algo maravilloso, increíble. El Señor nos ha unido como un cuerpo y esa unión, el fundamento de esa unión está en la Trinidad. Y esto es lo que nos caracteriza como cuerpo de Cristo. La unidad verdadera entonces no nace de nuestra profesión pública de fe o de nuestro compromiso con la iglesia, nuestro pacto con la iglesia. Nace de nuestra participación en la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al decir que hoy que somos del Señor, excluimos de nuestra vida cualquier otro nombre. No estamos unidos a otro hombre. La unidad no la procura una persona en la tierra. La procura un Señor que está sentado a la diestra del Padre en los cielos, que Él es la cabeza del cuerpo. Donde el hombre confía en sus méritos, el Espíritu de Dios no está. El Espíritu de Dios nos une a Cristo para depender de Él, de su santidad, de su justicia. Y cuando nos apartamos de la Escritura, allí el Padre no es sobre todos. Allí no gobierna el Señor. Así que la unidad es trinitaria. La logró el Espíritu, nos unió a Cristo para ser gobernados por el Dios y Padre que es sobre todos. Ya hemos visto el fundamento espiritual de la unidad, el fundamento teológico de la unidad. Ahora noten lo que sigue diciendo Pablo. Vamos a ver cómo Cristo da pastores para mantener la unidad. Tiene un fundamento trinitario, fue Dios que la dio y nosotros debemos preservarla. Y ahora nos dice Pablo, pero a cada uno de nosotros, hay un pero, Dios nos hizo uno, pero hay diversidad en la iglesia. ¿Ven el pero? Somos uno, pero no somos uniformados, no tenemos el mismo uniforme. Tenemos universalidad, es decir, tenemos diferentes dones y eso es lo que nos hace increíblemente diversos. Cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice que Él llevó cautiva la cautividad y llevó un gran número de cautivos. Noten que a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La unidad y la diversidad de dones. ¿Tú tienes dones? Según Pablo, no. ¿O solo el clero? Todos. Esto es lo que la Reforma llamó el sacerdocio universal de todos los creyentes. Es decir, que tú eres o estás llamado por Dios a ser un sacerdote. Él nos ha llamado profetas y sacerdotes para nuestro Dios. Nosotros estamos llamados a ministrar a otros en la iglesia. Somos ministros de Cristo. De hecho, a ti se te ha dado un ministerio. Y la razón por la cual Dios pone pastores en la iglesia es, según Pablo, para equiparte a ti, para que ejerzas la obra del ministerio. Y esto es profundamente esclarecedor. Porque Dios no nos dio su palabra para que la escondiéramos de la gente, del pueblo, y solamente la estudiáramos nosotros. Y les diéramos a ustedes consejitos prácticos. No, Dios quiere hacerte sabio a ti para la salvación que es en Cristo. Tú tienes que estudiar la Biblia, leer la Biblia y está llamado a ministrar esta palabra en la vida de otros. ¿En qué momento tú vas a poder obedecer la palabra de Dios que te dice a ti, aconsejaos unos a otros, amonestaos unos a otros en el Señor? ¿Cómo? Si usted no conoce su Biblia, si usted no está constantemente tomando notas, adiestrándose,
y no está aprovechando los sermones del pastor para crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra, ¿usted cómo va a obedecer a Cristo y va a amonestar y aconsejar a alguien de la iglesia? De hecho, Dios lo va a hacer responsable a usted cuando dé un mal consejo. Cuando, ¿y para qué se casa? Eso no, eso. ¿Y para qué? Los consejos impíos, y usted va a tener que dar cuenta de toda la maldad que sale de su boca, porque eso es maldad, es impiedad. Pero así hay gente en la iglesia que viene a calentar la silla pensando que eso de estudiar es para los pastores y eso del ministerio es para los pastores, porque vienen del romanismo. Eso es lo que aprendimos, ¿verdad?, en la iglesia romana. El estudio de la interpretación para el clero. Si no, me vuelvo loco yo estudiando la Biblia. Eso no es para mí, ¿verdad? Hermanos, ¿para qué te equipan a ti? Para que estudies la Biblia, para hacerte diestro, para equiparte, para que sirvas a Cristo en tu casa, para que le enseñes como Loila y Eunice a tus hijos y nietos la palabra de Dios. Qué tristeza no tener abuelos en los que podamos confiar para que ellos sigan haciendo y dándole instrucción a nuestros hijos, porque es su responsabilidad. ¿No fue Eunice y su abuela y su mamá la que le enseñaron a Timoteo? ¿Para qué Dios te hizo abuelo, abuela o padre? Si no es para dar esta palabra a la siguiente generación, es responsabilidad pactual. Dios dice en Deuteronomio, estas palabras les enseñarás a tus hijos en el camino. Es decir, tenías que llegar al monte o al tabernáculo, las leían, las memorizaban y luego las recitabas a tus hijos. La Biblia no es para tenerla debajo del colchón oculta o abierta en el Salmo 91, porque si no nos volvemos locos. La Biblia es para leerla, memorizarla y traspasarla a la siguiente generación. Esto es lo que hizo la Reforma, por eso la tradujeron a los diferentes idiomas, porque Roma la tenía oculta, escondida, porque ellos creían ser los señores de la conciencia. No querían que la gente se volviera loca leyendo la Biblia. Entonces, quédense con nuestras enseñanzas prácticas. Entrégueme la conciencia a mí, yo soy el Papa, el funcionario papal. ¿Quién dijo? Dios no nos dio un Papa para que gobernara la conciencia nuestra. Él nos dio la palabra para que nuestra conciencia esté sujeta a ella y para que le enseñemos a nuestros hijos a pensar bíblicamente. La Biblia tiene que ser puesta en tus manos. Y para eso te enseñamos a estudiarla cuando predicamos un sermón. Y estamos palabra por palabra estudiando con ustedes la palabra de Dios. Le estamos a ustedes enseñando cómo hacerlo para que vayan a su casa y la enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos. No para que se quede en la mesita de noche abierta en el Salmo 91. Hermanos, y esto es lo que produce la unidad de la iglesia. No va a haber unidad si estamos débiles en doctrina. Esto es lo que produce unidad de la iglesia. Por eso Pablo dice que Dios dio a unos el ser apóstoles y profetas, que son el fundamento de la iglesia. Ellos nos dejaron la palabra. Luego evangelistas, que fueron los que llevaron la palabra a otros lugares y la predicaron y la proclamaron, la palabra de los apóstoles y profetas. Y luego están los pastores maestros, ordinarios, son los que siguen. Dios no dio más personas a la iglesia. Ahora, ¿de quién son esos oficios? De Cristo. Él los dio. En el capítulo 2 dice que dio apóstoles y profetas, ya pasaron, son el fundamento, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y ahora qué nos ha dado? Gente que evangeliza según la palabra y gente que enseña la palabra. Cristo los dio. Él mismo descendió a la tierra, a las partes más bajas de la tierra, es decir, a este mundo siendo Dios, se humilló. Y después de su humillación, Él ascendió al cielo y fue coronado de gloria y llevó cautiva una hueste de cautivos, es decir, salvó gente de todo linaje, lengua, tribu y nación, y son de Él, son sus trofeos de gracia,
Y de esos trofeos que son personas, repartió despojos a la iglesia. Y le dio a uno el ser apóstol, a otro el ser profeta, a otro evangelista y a otros, los más ordinarios de todos, los que se perpetúan en la iglesia, a otros les dio ser pastores y maestros. Son los que la iglesia necesita para enseñar la palabra de los apóstoles y profetas. Así que, ¿qué otro título puede tener alguien en la iglesia? Dios no dio más gente a la iglesia para equiparla para toda buena obra. Para equipar a su iglesia, Jesús, la cabeza, no dio papas, no dio obispos, no dio monaguillo, no dio, toda esa cantidad de cosas de la escalera del éxito de Roma. Las únicas personas que Dios dio a la iglesia para que la ministraran fueron pastores que son maestros, pastores maestros. Y a propósito, una de las características de los pastores que son maestros es que deben ser maridos de una sola mujer, no personas con el don de continencia. Es la característica que está en Timoteo. Pobrecitos los curas, ¿verdad? Los obligan a hacer votos de castidad cuando ni pueden. Por eso hay tanto degenero en esos lugares. Prohibirán casarse, dice la Escritura. Esto es horrendo. Una de las características de una persona que va a administrar la iglesia es que debe ser marido de una sola mujer, un hombre fiel a su esposa. Dios nunca prohíbe el matrimonio para que ministres. Él exige que seas esposo para que ministres. De manera que el Señor en su palabra dice que Él dio pastores que son maestros. Es el único oficio permanente de la iglesia. Es el único oficial que lidera y gobierna la iglesia. Y no la lidera como si fuera la cabeza, la lidera como siervo. Su liderazgo es declarativo. Lo que hace él es predicar la Escritura, enseñar la Escritura y supervisar que todo lo que la Escritura dice se cumpla en la iglesia. Por eso se le llama obispos. Obispo en el sentido de supervisor. Pero como está tan devaluado el término, no nos llamen por favor obispo. Pero el obispo simplemente es alguien que supervisa el rebaño. No es alguien de alta dignidad, porque el obispo, ¿no? Ya tiene las 3 rayitas, no sé, la tiara, no sé. Obispo simplemente es alguien que supervisa. El pastor es un obispo en función de su supervisión, de su tarea de supervisar. Es un pastor en función de que alimenta al pueblo con la palabra. Pero no son términos diferentes, o sea, son términos diferentes, pero es el mismo oficio. Es lo que Cristo dio a la iglesia. No hay más oficios. La Biblia no habla de otro oficio. De hecho, el apóstol Pedro se consideraba uno entre iguales. ¿Vieron en Jerusalén que él ni siquiera fue el que tomó las decisiones? ¿Quién tomó las decisiones? El moderador del presbiterio, Santiago. Dijo, bueno muchachos, vamos a orden en la sala. El Espíritu Santo dice, ni siquiera fue Pedro. ¿Y cuál fue la razón? ¿Pues acaso no es el Papa? No, Pedro es uno entre iguales. Y como en toda asamblea, en uno entre iguales, siempre eligen a alguien que modere, alguien que resuma el espíritu de la reunión. Pedro nunca se sintió un papa. De hecho, hasta Pablo lo regañó públicamente, ¿no? Y lo exhortó públicamente. Qué irrespeto para el papa. No, Pedro no se las creyó nunca. Pobre Pedro, ¿no? Se debe estar revolcando en la tumba ahora. Mentira, no, eso tampoco no. Pero sí, hermanos, esto es lo que la Reforma descubrió. No más lee Efesios y ves cómo Dios estableció su iglesia. No hay una cantidad de personas en una pirámide gobernando la iglesia. Hay una cabeza gobernando la iglesia. Y Él es el que da ministros a la iglesia. Él los da, no una institución. ¿Ven? Lo que la iglesia hace es reconocer a quien Cristo llama. Pero la institución no da, no dispensa gracia. La institución no hace nada, no es ninguna mediadora, no dispensa gracia.
La institución simplemente es la iglesia y usted hace parte de la institución. Usted es la iglesia. Para Roma la iglesia es el clero. Para la Biblia, la iglesia es todo el que está unido a Cristo por la fe. Y todos somos iguales. Y de todos los iguales, Dios llama a algunos para que ministren la palabra. Y los equipa para que equipen a la iglesia, para que la iglesia pueda servir también y pueda ministrar a otros también. Así que, hermanos, es la forma en que Cristo gobierna su iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tú tienes un ministerio y los pastores te equipan para que juntos nos perfeccionemos. Si tú no eres como los de Berea, la iglesia nunca se perfeccionará, porque primero el pastor va a dejar de estudiar, porque todos tragan entero, ¿cierto? Entonces vengo el domingo, predico cualquier cosa que se me ocurre, y como nadie estudia, y como nadie avanza, y poco a poco así comienzan las iglesias a desviarse de la fe. Y nadie dice nada, nadie puede decirle nada al pastor. Pero ¿saben? Cuando la iglesia estudia, esto motiva al pastor a estudiar, porque el pastor va a crecer en la medida en que la iglesia crece. Hermanos, si aquí todos estamos avanzando, conociendo a Cristo, esto va a redundar en más unidad. Va a haber más espiritualidad, no menos. No es que la palabra mata. No, la palabra une. La palabra nos une. Entonces, el verbo aquí dice, a fin de perfeccionar, es catarizo, que significa al fin de restaurar, al fin de ajustar lo que está descompuesto o preparar algo para que funcione bien. Es un término médico que se usa para describir la acción de colocar un hueso dislocado en su lugar. Y también fue un término pesquero que se usaba para remendar las redes. En Mateo 4:21 se usa, por ejemplo. Así que el propósito de tus dones, de los dones que Dios da a la iglesia, ojo con esto, no es crear dependencia del pastor. ¿Y si se va el pastor? ¿Y si el pastor se muere? Entonces el pastor no hizo bien su tarea, ¿verdad? Porque ¿cuántos eruditos tienen que haber en la iglesia cuando los pastores están haciendo su tarea? Van a haber varios que la iglesia puede escoger y no va a tener que contratarlos del seminario, sino va a poder escogerlos de entre ellos porque han sido forjados en la iglesia. Han madurado junto con el pastor. Han estudiado juntos la escritura. Y entonces la iglesia los va a reconocer. Y no va a haber ausencia de pastores nunca. ¿Ven esto? El propósito no es crear dependencia, sino reparar lo que el pecado deformó en el cuerpo de Cristo, para que todo funcione a la perfección. Y es lo que hace el teólogo. Supervisa, es un cirujano espiritual, experto en colocar huesos en su lugar, para que cada hueso funcione en el lugar donde Cristo lo puso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad en la verdad. No uniformidad en la ignorancia. ¿Ven? Y esto es Roma. Roma es uniformidad en la ignorancia. Por eso celebramos la Reforma. La Reforma puso pastores en la iglesia, pastores bien examinados, bien escogidos, reconocidos por la iglesia, para que funcionaran de esta manera y enseñaran la palabra a la iglesia, de manera que la iglesia, por la verdad, pudiera ser una, no uniforme en la ignorancia. Roma mantiene a las personas uniformadas en la ignorancia. La Reforma no, hermanos. Somos celosos por la verdad. De hecho, todas las religiones de este mundo dejan a la gente a orillas de Roma. No se sorprendan si este mundo se une con Roma.
Son las alianzas que constantemente están haciendo, ¿no? Ahí se da la mano con todas las religiones del mundo. ¿Y por qué? Porque todo es igual. Todo es igual. ¿Qué hace la diferencia entre nosotros y cualquier tipo de religión? La verdad. Una persona que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, sí que vamos a ser perseguidos cada vez más, mientras este mundo busca unirse en medio de la diversidad, donde ya no hay barreras que protejan la verdad. Por eso es que tenemos confesiones. Queremos que la iglesia tenga catecismos para que tengan defensas en contra de todo este paganismo moderno, donde todos se están uniendo a pesar de la verdad. Y esto no es la iglesia que Cristo salvó y redimió. No es la unidad por la que Cristo oró. Así que celebremos este día con gozo, sabiendo de quién somos herederos, qué fue lo que procuraron. Procuraron regresar a esto que Pablo está exponiendo aquí. Que pongamos de nuevo nuestra mirada en Cristo, en lo que Él hizo, y lo atesoremos, lo guardemos, lo procuremos. Que maduremos en lo que Cristo nos ha dado y nos ha entregado, y que podamos mantenernos como una iglesia, esa iglesia que Cristo salvó por su gracia, por su sangre. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar.